Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate, este y todos los sábados, 11 horas. Observatorio Racionalista, por Radio 1000. He escuchado el movimiento Hyacinthe du Malabar, es el nombre de una flor, del concierto para oboe El reloj de la flora, de Jean Francais. Este es el Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite por Radio 1000 de Asunción en el 1000 del dial AM y en www.radio1000.com.pi. Dejar comentarios en Facebook, Observatorio Racionalista, página oficial, y para escuchar o descargar programas anteriores, googlear Observatorio Racionalista iVox, I-V-W-X. Vamos al tema porque hay mucho material y poco tiempo. La pregunta anunciada en el aviso que pusimos en la página oficial es si los bebés podrían ayudarnos a averiguar si la moral humana viene de Dios o se adquiere de otra forma. Primero, un repaso de lo que opinan los creyentes sobre los estándares morales de los agnósticos, ateos y similares, que vienen esas opiniones en varios sabores. Al nivel más bajo y primitivo, los creyentes están convencidos de que los ateos o escépticos somos todos criminales, porque no creyendo en Dios no podemos tener estándares morales. O dicen que los escépticos sabemos íntimamente que Dios existe, pero lo negamos porque así nos podemos portar mal libremente. Eso es igual a sostener que como tengo apuro en cruzar la calle puedo hacer de cuenta que los autos no existen y lanzarme con los ojos cerrados, o imaginar que el COVID no existe y salir de festejo con mucha gente, o imaginar que no hay policía y entrar a robar en la casa del vecino, o imaginar que la gravedad no existe y tirarme por el balcón. Obviamente, si hay un Dios justiciero, negarlo no nos va a servir de nada. A un nivel de raciocinio un poco mejor, los creyentes no creen que los ateos sean todos malos, pero sí que su ética tiene que ser relativa, subjetiva e incierta, porque sin Dios el legislador no hay valores permanentes. Por ejemplo, el que no cree en la divinidad de los 10 mandamientos no puede portarse bien. Esto lo dicen los que no tienen idea de que en la Biblia hay 3 versiones de los 10 mandamientos diferentes y que en 2 de ellas, 6 o 7 de los mandamientos no sirven para nada porque son meramente rituales. No adorar a tu Dios, no hacer retratos de los dioses y cosas así. Y no tienen nada que ver con hacer el mal o el bien. Pero es tradicional que se crean esas cosas. Al empezar el siglo XX, ya en el siglo XX, el creador de la sociología, Emile Durkheim, no cualquiera, decía, la moralidad nace de la religión, ya que los actos obligatorios se sancionaron primero porque procedían de la idea de lo sagrado. Otros creen que sin un Dios que nos vigila, la gente no va a portarse bien. Es lamentable que alguien suponga que la gente se porta bien solamente por temor al castigo, y que si no hubiera castigo se lanzarían a delinquir, ¿no? Por separado podemos retribuir al creyente con esta idea. Si un escéptico hace algún acto de pura generosidad desinteresada, ¿cómo se explica? Sin Dios no se puede ser perfectamente bueno, dicen, pero en realidad son los creyentes los que nunca podrán hacer actos de pura generosidad desinteresada, porque no pueden evitar pensar que por cada cosa buena que hagan, Dios está mirando y los va a recompensar. Solamente los ateos, que saben que no va a haber compensación sobrenatural, son capaces de actos de puro altruismo. Por otra parte, podemos argumentar que las estadísticas muestran claramente que, aunque no creemos que haya un futuro castigo divino, los ateos no nos divorciamos más que los creyentes, por ejemplo, y que los mejores países para vivir, digamos, menos corrupción, menos violencia e inseguridad, más prosperidad, más justicia, más equidad, más salud, más alfabetización, más expectativa de vida. Esos países tienen altos porcentajes de escépticos. ¿Cómo? Por ejemplo, los 5 de Escandinavia, los de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, República Checa, Japón, etc. Mientras que los peores países, los más inseguros, corruptos, con más iletrados, enfermos y pobres, son casi invariablemente religiosos.
Los 10 últimos en esta lista son Eritrea, Sierra Leona, Mozambique, Sudán del Sur, Guinea, Burundi, Burkina Faso, Chad, Níger, República Centroafricana, y de nuestra región son Haití, Honduras y Guyana, o sea, todos países religiosos. Si se pregunta específicamente la relación entre religión y ateísmo en materia de criminalidad, el resultado es parecido. No hay más ateos en las cárceles, sino menos que la proporción de ateos que hay en la población. Y los países con índices más altos de delitos son religiosos: Venezuela, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Afganistán, Honduras, Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana, El Salvador, Siria. Al mismo tiempo, entre los países de menor criminalidad, más de la mitad son de alto porcentaje de no creyentes. En el mismo sentido, hay una encuesta de Gallup de 2009 sobre la pregunta: ¿la religión es importante en su vida diaria? Salvo las excepciones de Vietnam, Cuba, Rusia y Bielorrusia, que son cosas raritas. De los 20 países con menor proporción, los 16 restantes, de la gente que juzga menos importante la religión, son esos en los que todos nos sentiríamos seguros y confiados de la honradez de su población. Los de Europa Occidental, incluida Escandinavia, por supuesto, y Australia, Nueva Zelanda, Japón, Hong Kong, Chequia, o sea, República Checa, y Bulgaria. En cambio, ninguno de nosotros se sentiría seguro en ninguno de los 35 países donde entre un 95% y un 100% contestó que la religión es importante en sus vidas. Para que se den una idea, de esos 35 países, los mejorcitos son Egipto y Tailandia. Otros creyentes sostienen que la conducta ética, que evidentemente guardan muchos no creyentes, se debe a la influencia benéfica de la sociedad cristiana en que viven esos no creyentes. Bueno, esta idea la podemos descartar tan pronto pensamos en Japón, Taiwán, Hong Kong o Singapur, donde casi no hay ni hubo nunca cristianos, pero donde las sociedades son muy morales. Otros creen que Dios nos ha dotado al nacer del sentido del bien y del mal. Sin Dios no lo tendríamos porque no podríamos reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. En cambio, otros creyentes opinan que los principios cristianos hay que aprenderlos, porque de ese modo se aprende la ética. Y así, con este último párrafo, llegamos al tema de hoy: averiguar de dónde sale, de dónde nos viene nuestra moral y, como anticipé, una forma nueva pero ilustrativa de hacerlo es estudiar a los bebés, porque los bebés son espontáneos, no tienen todavía la capacidad de actuar en contra de lo que se les diga, y porque nos informan de lo que pasa en los primeros días de nuestras vidas. Yo en todo esto veo una especie de racionamiento secuenciado. ¿No? Si los principios morales de los adultos son aprendidos a medida que crecemos, en casa, en la escuela, en la iglesia, entonces no vamos a detectar ninguna conducta moral en los bebés, porque los bebés todavía no aprendieron nada de nada. Si en cambio los principios morales aparecen ya desde el nacimiento, o casi, los bebés van a mostrar impulsos o conductas morales. Pero si esos principios morales fueron específicamente insuflados por Dios en nuestro nacimiento, por Dios, entonces no puede haber bebés que tengan malos instintos, porque se supone que las leyes de Dios son todas buenas. Además, los impulsos buenos de los bebés deberían ser universales, dirigidos a todos los humanos, porque se supone que las leyes de Dios son universales. Ahí tenemos los rasgos para detectar la cosa. Sí. Si se observase que además de buenos instintos, los bebés tienen también impulsos egoístas, vengativos, crueles, o que su bondad se limita a algunas personas, entonces su moralidad no podría venir de Dios, sino de otra fuente. Finalmente, indagar cuál sería esa otra fuente de moralidad sería el último paso. Y esa sería la conclusión final a la que deberíamos llegar. Vamos a ver a dónde estamos parados, en cuál de estos pasos se detiene nuestro razonamiento. Vamos a ver qué pasa hoy con esa cadena de afirmaciones sobre de dónde nos vienen los principios morales. Antes de avanzar, vale la pena distinguir al paso la comprensión moral, o sea, saber qué es moral y qué no es, distinguir eso de los sentimientos morales. Una cosa es juzgar que ciertos actos son correctos o incorrectos, apreciar, por ejemplo, que si X golpea a Y sin razón, entonces X hace mal. Otra es tener emociones morales, sentir simpatía por el dolor de Y y rabia hacia X.
Ya que estamos, es útil distinguir también empatía de compasión. Hay una gran diferencia entre preocuparse por una persona, tener compasión, y ponerse uno en el lugar de la otra persona, o sea, empatía. Dicho esto, si la moralidad es innata, estará en los bebés, pero no vamos a saberlo hasta que estudiemos la mente de los bebés. Durante muchos años, la opinión convencional fue que los humanos jóvenes tardan mucho tiempo en aprender hechos básicos sobre el mundo físico, como por ejemplo que los objetos, las cosas siguen existiendo aunque no las estemos mirando, o hechos básicos sobre las personas, como que las personas tienen creencias y deseos y objetivos. Y mucho menos cuánto tiempo, sabíamos, les toma aprender acerca de la moralidad. En 1762, Rousseau llamó al bebé un perfecto idiota. Y en 1890, William James, psicólogo famoso, describió la vida mental de un bebé como una gran confusión floreciente y vibrante. Unos cuantos psicólogos del desarrollo dirían, o dirán aún hoy, que la ignorancia de los bebés humanos sigue hasta la niñez. La vida mental de los humanos más jóvenes no es solo un tema interesante por derecho propio. También plantea y puede ayudar a contestar cuestiones fundamentales de la filosofía y de la psicología como las que hemos listado. Los psicólogos han sostenido durante mucho tiempo que comenzamos la vida como animales amorales y que un trabajo importante de la sociedad, particularmente de los padres, es convertir a los bebés en seres civilizados, criaturas sociales que puedan sentir empatía, culpa y vergüenza, que puedan superar los impulsos egoístas en nombre de principios superiores y que respondan con indignación a las injusticias. Bueno, esta visión de los bebés está equivocada. Una razón por la que este punto de vista ha persistido es que no sabíamos cómo investigar el tema. Durante muchos años los científicos no estaban seguros de cómo estudiar la vida mental de los bebés. El problema es que no podemos preguntarles a los bebés qué piensan y no podemos asignarles actividades o darles lápiz y papel. Los bebés están ahí, quietos en sus cunas o a lo sumo arrastrándose por el suelo. Pero en la década del 80, los psicólogos empezaron a estudiar uno de los pocos comportamientos que los bebés más chiquitos pueden controlar: el movimiento de sus ojos. El tiempo que los bebés miran fijo a algo o a una persona, su tiempo de mirar, nos dice mucho sobre su comprensión. Igual que los adultos, si los bebés ven siempre lo mismo, se aburren y miran hacia otro lado. El aburrimiento o habituación es una respuesta a la igualdad, por lo que este método revela lo que los bebés ven como similar y lo que ven como diferente. Supongamos que queremos saber si los bebés pueden distinguir los perros de los gatos. Les mostramos imágenes de gatos una y otra vez, hasta que se aburren de los gatos. Ahora les mostramos una foto de un perro. Si la miran fijo es señal de que pueden detectar una diferencia. Si siguen aburridos, entonces no pueden. O sea, para ellos, gato, gato, perro es lo mismo que gato, gato, gato. Esto de clavar la mirada me recuerda a un test para detección de tendencias pedófilas. Se le daba al sospechoso un control, un botón, para poder pasar de foto en foto, y se le mostraba una serie de fotos eróticas, algunas de menores púberes o impúberes, inclusive desnudos o en posiciones comprometidas. Se les pedía a los sujetos que evaluaran cada foto con un puntaje según cuán desagradable o agradable les resultara cada foto. Por supuesto, nadie ponía un alto puntaje, un me gusta mucho, en las fotos cochinas con chicos, porque eso era reconocer tendencias pedofílicas. El tema es que el puntaje no importaba para nada. Lo que los investigadores estaban midiendo era el tiempo que el sujeto se detenía a mirar cada foto. Es inevitable. Si algo nos gusta, lo miramos más tiempo. No todos los bebés sirven para estos test que hicieron los psicólogos. Algunos de los bebés se duermen, están demasiado inquietos para seguir. Hay algo de verdad en la afirmación de que este trabajo de desarrollo es un estudio del bebé interesado y alerta. Pese a estas muchas dificultades,
y otras. El desarrollo de los métodos del tiempo de observación del bebé fue una revolución en la forma en que pensamos sobre la mente de los bebés. Los primeros estudios que usaron este método se centraron en el conocimiento temprano de los objetos físicos, lo que los bebés saben sobre la naturaleza y el funcionamiento de los objetos físicos. Los psicólogos les mostraron trucos de magia a bebés, cosas que parecían violar alguna ley natural. Por ejemplo, se saca el soporte de abajo de un bloque, pero el bloque no cae, queda flotando en el aire. Un objeto desaparece y después reaparece en otro lugar. Se pone algo detrás de una pantalla, pero cuando cae la pantalla no hay nada detrás. Si los bebés esperan que el mundo funcione de acuerdo con los principios de la física, estos resultados deberían serles sorprendentes. Y sus tiempos de mirada demuestran que sí se sorprenden. Igual que los adultos, los bebés tienden a demorarse en estas escenas, las miran más tiempo que otras escenas, idénticas en todo, pero que no violan las leyes físicas. Esto sugiere que los bebés tienen expectativas sobre cómo tienen que comportarse los objetos. Las investigaciones sugieren ahora que, al contrario de lo que se enseñó durante décadas a legiones de estudiantes de psicología, los bebés piensan en los objetos en gran medida como los adultos, como masas conectadas que se mueven como unidades, que son sólidas y están sujetas a la gravedad y que se mueven en caminos continuos a través del espacio y el tiempo. Otros estudios encontraron que los bebés pueden hacer matemáticas rudimentarias con objetos. La demostración es simple. Se muestra a un bebé un escenario vacío. Se levanta una pantalla que tapa parte del escenario. A la vista del bebé se pone un muñeco detrás de la pantalla. El bebé lo deja de ver, pero lo ve primero, lo ve cuando lo ponen. Después se pone un segundo muñeco, igual, detrás de la pantalla. Cuando cae la pantalla, los adultos esperan ver dos muñecos, y también los chicos de 5 meses en adelante. Si la pantalla cae y se ven 1 o 3 muñecos, los bebés miran durante más tiempo. Otra ola de estudios usó métodos de tiempo de búsqueda para explorar lo que los bebés saben sobre la mente de los demás. Los psicólogos sabían desde hace un tiempo que incluso los bebés más chicos tratan a las personas de manera diferente de cómo tratan las cosas. Los bebés responden de manera especial a otros, se sienten atraídos por la gente, les gusta el sonido de las voces humanas, especialmente aquellas que les son familiares, les gusta el aspecto de los rostros humanos, y se molestan cuando las interacciones entre personas no salen como esperaban. A los bebés les gusta mirar caras, las imitan, les sonríen, esperan una interacción especial. Si una cosa en movimiento se queda quieta, los bebés pierden interés. En cambio, si la cara de una persona se queda quieta, los bebés se angustian. Cuando la madre interactuaba con el bebé en videoconferencia en tiempo real, el bebé disfrutaba. Pero cuando hubo un retraso de unos segundos, los bebés se pusieron nerviosos. Los nuevos estudios encontraron que los bebés de 15 meses tienen una comprensión real de la vida mental. Tienen cierta comprensión de cómo piensan las personas y por qué actúan como lo hacen. Para demostrar que los bebés saben que otras personas pueden tener creencias falsas y que pueden anticipar el comportamiento de una persona sobre la base de sus creencias falsas, se puso un bebé delante de 2 objetos metidos en 2 cajas. Y el bebé vio como una mano agarraba una de esas cosas. Después, los experimentadores invirtieron delante de los bebés la ubicación de los objetos, de una caja lo pasaron a la otra y viceversa, y vieron que los bebés esperaban que el adulto metiera la mano en la caja original, no en la caja donde ahora estaba el objeto. Como nota al margen, para que vean la diferencia del trato de las cosas y de lo humano, hay un fuerte elemento humano en este experimento. Esta expectativa se nota claro, el experimento sale, cuando intervienen las manos humanas. Si los bebés ven una garra de metal agarrar el objeto, el efecto desaparece. Esto de pensar como el otro, ponerse en lugar, el otro no vio que cambiaron la cosa del lugar, entonces va a venir a buscarlo donde estaba antes y no donde está ahora, donde yo sé que está ahora. Esto de pensar así como el otro es una inferencia psicológica sofisticada.
los psicólogos creían que solamente chicos de como 4 o 5 años para arriba, yo recuerdo haberlo visto eso en documentos anteriores, chicos de 4 o 5 años para arriba eran capaces de hacer eso. Es decir, la novedad es que los chicos más chiquitos tienen un modelo mental, no solo del mundo, sino del mundo tal como lo entiende otra persona. Esto es lo que se llama en psicología teoría de la mente, es decir, ponerse en la mente del otro, pensar cómo pensar el otro. Esa es una capacidad que lamentablemente muchos autistas no tienen. También se observó que los bebés esperan que la gente se mueva racionalmente. Se sorprende cuando alguien toma un camino indirecto hacia algo que quiere. Y esa lógica la ven. Los bebés no se mueven, pero saben cómo se mueven los demás. Ahora, si los bebés tienen una comprensión tan buena, por todos los ejemplos que he dado, de los objetos y las personas tan pronto, ¿por qué parecen tan ignorantes e indefensos? ¿Por qué no hacen un uso más activo, más continuo, más frecuente de estos conocimientos que evidentemente tienen? Una posible respuesta es que estas capacidades son el equivalente psicológico de rasgos físicos como los testículos o los ovarios, que se forman en la infancia pero que se quedan en suspenso durante años y años. Otra posibilidad es que al contrario los bebés sí usen sus conocimientos del primer día, pero no para la acción sino para aprender. Una lección que dio el estudio de la inteligencia artificial y de la ciencia cognitiva en general es que una cabeza vacía no aprende nada. Un sistema que sea capaz de absorber información necesita tener una comprensión anterior de a qué prestar atención y qué generalizaciones hacer. Teniendo una inteligencia inicial, entonces los bebés pueden volverse más inteligentes. Bueno, vamos a parte moral. Los psicólogos encontraron en los bebés la capacidad de evaluar la acción social de un individuo como positiva o negativa. O sea, hizo bien, hizo mal. Y de actuar hacia los demás según estas evaluaciones. Esto no es todo, no es llegar a la meta, pero es una base esencial de cualquier sistema moral, que eventualmente va a tener conceptos después más abstractos de lo correcto y lo incorrecto. Un equipo de investigadores observó a un chico de 1 año tomar la justicia en sus propias manos. El chico acababa de ver un espectáculo de marionetas, en el que una marioneta jugaba con una pelota mientras interactuaba con otras 2 marionetas. El títere del centro le pasaba la pelota al títere de la derecha, que se la devolvía. Pero cuando le pasaban la pelota al títere de la izquierda, el títere de la izquierda se escapaba con la pelota. Después, los 2 títeres de los costados bajaron del escenario y se pusieron delante del chico, los pusieron delante del chico. Y cada uno de los títeres detrás de una pila de golosinas. En este punto, se le pidió al chico que le saque una golosina a un títere. Como la mayoría de los bebés en esta situación, el chico le sacó la golosina al malo. Pero este castigo no fue suficiente. Un chico después se inclinó y golpeó al títere en la cabeza. ¿Qué está haciendo? El bebé está castigando al malo, claro. Para esto se necesita un cierto razonamiento moral, ¿no es cierto? Justamente un creciente cuerpo de evidencia sugiere que los humanos tenemos un sentido moral rudimentario desde el comienzo de la vida. Con este tipo de ayuda de experimentos bien diseñados se pueden ver destellos de pensamiento moral, de juicio moral, de sentimiento moral, incluso en el primer año de vida. Algún sentido del bien o del mal parece haber nacido con nosotros. Lo que no quiere decir que los padres estén equivocados a preocuparse por el desarrollo moral o que las interacciones con los hijos sean una pérdida de tiempo. La socialización es muy importante, pero esto no se debe a que los bebés o los niños chicos no tengan un sentido del bien y del mal. Es porque el sentido del bien y del mal que tienen naturalmente los bebés es distinto en aspectos importantes de lo que los adultos quisiéramos que así fuera. No, eso lo vamos a ver después si nos da el tiempo. En esto de ver si los bebés tienen una moralidad instintiva hay que moverse con cautela. De todos modos, la moralidad después de todo es un asunto diferente a la física o a la psicología. Las verdades de la física, los objetos no flotan en el aire o qué sé yo, o las de la psicología son universales. La gente en todas partes tiene mentes, metas, deseos y creencias. Pero la existencia de un código moral universal es una afirmación muy controvertida, porque hay mucha evidencia de variación amplia de una sociedad a otra.
en la revista Science, justamente, los psicólogos informaron sobre un estudio transcultural de 15 poblaciones diferentes, donde descubrieron que la propensión de las personas a comportarse con amabilidad con los extraños y a castigar la injusticia es más fuerte en las comunidades a gran escala con economías de mercado, donde esas normas son esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Llegaron a la conclusión de que gran parte de la moralidad que tienen los humanos es consecuencia de la cultura en la que se crían, no de sus capacidades innatas. Es fácil pensar que creencias morales propias de nuestra cultura y nuestra época son universales. Por ejemplo, seguro que todos creemos que está mal odiar a alguien por el color de su piel. Pero esa es una idea moderna. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad nadie vio nada malo en el racismo. Un antropólogo cultural hizo una lista de cosas que unas sociedades consideran o consideraron buenas, que para otras sociedades son o eran malas, y para algunas no tenían importancia. Por ejemplo, aborto, abstinencia sexual, adoración de ídolos, ateísmo, cabeza rapada, capitalismo, castigo corporal, circuncisión, comer carne, consumir alcohol, cristianismo, democracia, divorcio, homosexualidad, islam, judaísmo, masturbación, matrimonio arreglado, matrimonio de viudas, matrimonio romántico por amor, minifaldas, las mujeres no pueden trabajar, las mujeres pueden trabajar, padres e hijos duermen en la misma cama, padres e hijos no duermen en la misma cama, pelo largo, pena capital, poligamia, quema de banderas y las vacunas, por ejemplo. Y este caso les va a encantar. Heródoto hace 2500 años sabía que todos, sin excepción, creen que sus propias costumbres y la religión en la que se criaron son las mejores. Y trae una historia sobre Darío, rey de Persia. Dice que Darío llamó a los griegos que estaban presentes en su corte y les preguntó qué pedirían a cambio de comer los cadáveres de sus padres. Los griegos respondieron que no lo harían por todo el dinero del mundo. Posteriormente, en presencia de los griegos y a través de un intérprete para que entendieran lo que se decía, preguntó a unos indios de la tribu llamada Calatiae, que sí se comen los cadáveres de sus padres, ¿qué los llevaría a quemar los cuerpos de sus padres? Los indios lanzaron un grito de horror y le prohibieron mencionar algo tan terrible. Uno puede ver por esto lo que puede hacer la costumbre, dice Heródoto. Sin embargo, al mismo tiempo, las personas en todas partes tienen un cierto sentido del bien y del mal. No vamos a encontrar una sociedad donde la gente no tenga una noción de justicia, no valora la lealtad y la bondad, no distinga entre actos de crueldad y errores inocentes, no categorice a la gente como desagradable o agradable, donde la traición y la cobardía sean meritorias, ¿no? Estos universales tienen un sentido evolutivo. Como la selección natural funciona, al menos en parte, a nivel genético, es lógico ser instintivamente amable con nuestros parientes. La supervivencia de ellos y el bienestar de ellos promueven la programación de nuestros genes. Una vez le preguntaron al genetista y biólogo John Burton Haldane, el famoso Haldane, si daría su vida para salvar a su hermano que se estaba ahogando. Y él dijo que no, pero que con gusto lo haría por 2 hermanos o por 8 primos. Como él compartía en promedio la mitad de sus genes con cada hermano y 1/8 de sus genes con cada primo, esa era la estrategia adecuada desde la perspectiva de los genes. Haldane estaba bromeando cuando contestó eso. Digamos, pocas personas están motivadas conscientemente por un deseo explícito de preservar sus genes, pero este tipo de cálculos explica nuestras motivaciones y deseos normales. Resulta, entonces, y sin embargo, que los genes no diferencian entre un individuo y sus parientes consanguíneos. De esta manera, los genes egoístas pueden crear animales altruistas, animales que aman a los demás como se aman a sí mismos. Más que eso, muchas veces es beneficioso para los humanos trabajar junto con otros humanos, lo que significa que habría sido adaptativo evaluar la amabilidad y la maldad de otros individuos. Todo esto es motivo para considerar que conceptos morales, por lo menos básicos, tienen que ser innatos. Además,
Los científicos saben que ciertos sentimientos e impulsos compasivos surgen temprano y al parecer universalmente en el desarrollo humano. No son conceptos morales exactamente, pero parecerían estar muy relacionados. Un ejemplo es sentir dolor por el dolor de los demás. En su libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, Charles Darwin cuenta la historia de cómo su primer hijo, William, fue engañado por su enfermera. Cuando tenía unos días más de 6 meses, su enfermera fingió llorar y vi que la cara de William instantáneamente se ponía melancólica con la boca torcida para abajo. Parece haber algo evolutivamente antiguo en esta respuesta empática. Si queremos causar angustia a una rata, podemos exponerla a hacerle oír los gritos de otras ratas. Los bebés humanos, en particular, lloran más al oír los llantos de otros bebés que con las grabaciones de su propio llanto, lo que sugiere que están respondiendo a su conciencia del dolor de otra persona y no simplemente a un cierto tipo de sonido. Los bebés también parecen querer aliviar el dolor de los demás. Una vez que tienen suficiente competencia física, a partir de como el año de edad, alivian a otros en peligro acariciándolos, o tocándolos, o dándoles un biberón, un juguete. Hay diferencias individuales, sin duda, en la intensidad de la respuesta. Algunos bebés son excelentes apaciguadores y a otros no les importa tanto. Pero el impulso básico parece común a todos. Algunos otros primates se comportan de manera similar. El primatólogo Franz de Waal informa que los chimpancés se acercan a la víctima de un ataque, la rodean con un brazo y le dan palmaditas en la espalda o la acicalan. Los monos, por otro lado, tienden a evitar a las víctimas de agresión. Algunos estudios recientes exploraron la existencia de comportamientos que son altruistas en un sentido aún más fuerte, como cuando uno da el tiempo y energía para ayudar a un extraño a hacer algo difícil. Los psicólogos pusieron a chicos que apenas caminan en situaciones en las que un adulto está luchando para hacer algo, como tratar de llegar a un objeto fuera de su alcance. Aún los chicos más chicos tienden a ayudar de forma espontánea, incluso sin recibir indicaciones, estímulos o recompensas. Un chico está en una habitación con su mamá. Esto es estudio específico. Un adulto entra con los brazos llenos y trata de abrir la puerta de un armario. Nadie mira al chico, ni le da indicaciones, ni le pide ayuda. Aún así, alrededor de la mitad de los chicos ayuda. Espontáneamente se ponen de pie, caminan como pueden y abren la puerta para el adulto. ¿Alguno de los comportamientos anteriores es reconocible como conducta moral? No todavía. Las ideas morales parecen implicar mucho más que compasión nada más. La moralidad, por ejemplo, está muy relacionada con ideas de alabanza y culpa. Queremos recompensar lo que consideramos bueno y castigar lo que consideramos malo. La moralidad también está muy relacionada con el ideal de imparcialidad. Si es inmoral que me hagas algo, entonces en igualdad de condiciones es inmoral que yo te haga lo mismo. Además, los principios morales son diferentes de otros tipos de reglas o leyes. No pueden, por ejemplo, ser derogados únicamente en virtud de la autoridad. Incluso un chico de 4 años sabe no sólo que los golpes no provocados están mal, sino también que seguirían estando mal incluso si un maestro dijera que estaban bien. Tendemos a asociar la moralidad con la posibilidad de una elección libre y racional. La gente elige hacer el bien o hacer el mal. Hacer responsable a alguien de un acto significa que creemos que podría haber elegido actuar de otra manera. Por supuesto, sabemos por neurología que nadie podría haber elegido actuar de otra manera. Sabemos que nuestras decisiones son producto de las computaciones del cerebro. Pero a los fines de esta conversación llamamos libres a los actos adoptados sin presiones externas. Para aclarar. Esto lo perciben los chicos, lo de que las personas son libres, aunque es difícil, pero como la ilusión del libre albedrío existe en todos, inclusive en los chicos, entonces valoran las conductas de los demás. Es posible, sin embargo, que los bebés y los chicos no conozcan o no muestren estas sutilezas morales. Sus reacciones y sus motivaciones, incluido el deseo de aliviar el dolor de los demás, pueden no ser muy diferentes de reacciones o motivaciones puramente no morales, como tener hambre o querer sacarse una piedra del zapato. Sin embargo, incluso si eso es cierto, es difícil concebir un sistema moral que no tuviera como punto de partida estas capacidades empáticas.
Para tener un sistema genuinamente moral, en otras palabras, algunas cosas primero tienen que importar, y lo que vemos en los bebés es el desarrollo de la importancia. Entonces, ¿qué entienden realmente los bebés sobre la moralidad? Se investigó lo que piensan los bebés sobre dos tipos de acciones particulares: ayudar o, lo contrario, obstaculizar. Los experimentos consistieron en que los bebés vieran películas animadas o shows de marionetas de personajes geométricos con caras. En uno, una bola roja trata de subir una colina. En algunos intentos, un cuadrado amarillo se pone detrás de la pelota y la empuja suavemente hacia arriba. En otros, un triángulo verde se pone frente a la pelota roja y la empuja hacia abajo. Lo interesante es anticipar las expectativas de los bebés sobre las actitudes de la pelota. ¿Qué va a esperar el bebé que haga la pelota con el personaje que la ayudó y con el personaje que la obstruyó? Para averiguarlo, se mostraron a los bebés películas adicionales en las que la pelota se acercaba al cuadrado bueno o al triángulo malo. Cuando la pelota se acercó al triángulo, el obstáculo, los bebés de 9 y 12 meses se quedaban mirando más tiempo que cuando la pelota se acercaba al cuadrado que la había ayudado. Esto concuerda con la interpretación de que la primera acción los sorprendió. Esperaban que la pelota se acercara al cuadrado bueno. Un estudio posterior, que usó estímulos un poco diferentes, tuvo el mismo resultado con chicos de 10 meses, pero encontró que los chicos de 6 meses parecen no tener expectativas de ese tipo en absoluto. Este efecto es bien fuerte cuando los personajes animados tienen caras. Cuando son figuras sin caras, aparentemente es más difícil para los bebés interpretar lo que ven como una interacción social. Bueno, un detalle al margen experimental. ¿Qué pasa si a los bebés simplemente lo que ocurría es que les gusta el color rojo o prefieren los cuadrados o algo así? Para controlar, pero evitar este error, en los distintos experimentos se intercambiaron los colores y las formas del bueno y del malo. Para evitar que los investigadores den señales inconscientes a los chicos, el que vio la escena de la bola que quiere subir la colina no vio cuando le mostraron los dos personajes al chico. Y el investigador que le llevó los personajes al chico para que elija no había visto el espectáculo de marionetas, por lo que no sabía quién era el bueno y quién el malo. Este es un buen ejemplo de lo que se llama doble ciego. Por no hacer bien un doble ciego, nos puede ocurrir lo que pasó con el caballo conocido como Clever Hans, Hans inteligente, que a principios del siglo XX parecía que sabía leer los números. Pero en realidad el caballo captaba los movimientos inconscientes que hacía el que sostenía el cartel del número cuando el caballo llegaba al número correcto. El error de estudio se resolvió cuando el que sostenía el cartel no supo cuál era el número, ¿no? Esto es lo bueno del doble ciego. La preferencia de los bebés. Vamos, seguimos con esto. ¿Se sintieron atraídos por el cuadrado bueno o les disgustó el triángulo malo o fueron las dos cosas? Para saberlo, se agregó un personaje neutral, uno que ni ayuda ni obstaculiza. Se vio que los bebés prefieren un personaje útil a uno neutral y que prefieren un personaje neutral a uno que obstruye. Esto indica que las dos inclinaciones funcionan. Los bebés se sienten atraídos por el chico bueno y repelidos por el chico malo. Estos resultados no fueron sutiles. Los bebés casi siempre mostraron este patrón de respuesta. Eso quiere decir que hay un juicio moral aquí, clarísimo, ¿no? Otro test. Un títere trata de abrir una caja, la tapa se abre un poco, pero vuelve a caer. Entonces un títere lo ayuda, agarra la tapa y la abre del todo, mientras que otro títere salta sobre la caja y la cierra de golpe. Esto es similar al caso de los 3 títeres que se pasan recíprocamente la pelota, pero que uno escapa con la pelota. O lo que vimos recién del triángulo y la pelota, qué sé yo. En los dos estudios, los bebés de 5 meses prefirieron al títere bueno, el que ayudó a abrir la caja o el que devolvió la pelota. Todo esto sugiere que los bebés tienen una, repito, apreciación general del buen y mal comportamiento que tiene una variedad de acciones en distintas manifestaciones. Una parte integral de la moralidad adulta, por ejemplo, es la idea de que los buenos actos deben tener una respuesta positiva y los malos actos una respuesta negativa. La justicia exige que lo bueno sea recompensado y lo malo castigado. Chicos de 21 meses, un poco más grandecitos, fueron expuestos a situaciones de chico bueno, chico malo, y los bebés podían recompensar o castigar a los personajes dándole una golosina o sacándole una golosina a uno de ellos. Cuando se les pedía a los chicos que dieran, tendían a darle al personaje positivo.
cuando se les pedía que sacaran, tendían a sacarle la golosina al malo, al negativo. ¿A quién preferimos? ¿A alguien que recompensa a los buenos y castiga a los malos? ¿O a alguien que castiga a los buenos y recompensa a los malos? Hay la misma cantidad de recompensas y castigos en los dos casos, pero a la luz de los adultos, como un adulto vería esta cosa, un individuo está actuando con justicia y el otro no. Los bebés también pueden ver esto. A chicos de 8 meses se les mostró un personaje bueno que ayudaba a otro títere, y después se les mostró una escena en que este personaje bueno recibía una buena acción de otra marioneta y una mala acción de una tercera marioneta. Entonces, los chicos tenían que elegir entre estos dos últimos títeres. Tenían que elegir entre un títere que premiaba a uno bueno frente a un títere que castigaba a uno bueno, digamos. Y los resultados fueron valiosos. Cuando el objetivo de la acción era un títere bueno, los bebés preferían al títere que era amable con el títere bueno. Esto por sí solo no fue muy sorprendente porque otros estudios encontraron una preferencia general entre los bebés por los que actúan bien. Lo que fue más interesante fue lo que pasó cuando vieron al malo siendo recompensado o castigado. Aquí eligieron al castigador. A pesar de su preferencia general por las buenas obras sobre las malas, la cosa pacífica, sobre la cosa quizás violenta, parece que los bebés se sienten atraídos por los personajes severos cuando esos personajes castigan el mal comportamiento. Los bebés probablemente no tienen acceso consciente a las nociones morales ni idea de por qué ciertos actos son buenos o malos, responden a nivel instintivo. De hecho, durante los experimentos los bebés mayores no actúan como jueces impasibles, tienden a sonreír y aplaudir durante los hechos buenos y que se fruncen el ceño, sacuden la cabeza, se enojan, se ven tristes cuando hay un hecho negativo. Recuerden el caso del chico que golpeó a la marioneta mala, ¿no? Las experiencias de los bebés pueden ser cognitivamente vacías, pero emocionalmente intensas, repletas de sentimientos y deseos. O sea, no saben por qué, pero sienten. Pero no nos sorprendamos mucho por eso. Si bien los adultos tenemos la capacidad de poder razonar conscientemente sobre la moralidad, no somos tan diferentes de los bebés. Nuestros sentimientos morales muchas veces son instintivos. El juez Oliver Wendell Holmes dijo que los jueces primero llegaban a una conclusión instintiva y después trataban de justificarla en sus sentencias. De hecho, un descubrimiento de la investigación contemporánea en psicología social y neurociencias sociales es la muy fuerte presencia de la emoción, en lo que alguna vez pensamos que era una deliberación moral madura y tranquila. Es esta, digo yo como pregunta, la moralidad que estamos buscando para responder a la pregunta inicial del programa. ¿Qué nos dicen estos encuentros, hallazgos sobre las nociones morales de los bebés sobre la moralidad adulta? Algunos estudiosos piensan que la mera existencia de un sentido moral innato tiene profundas implicaciones, y sin ir más lejos. En 1869, Alfred Russel Wallace, que fue el que descubrió, como sabemos, la selección natural al mismo tiempo que Darwin, escribió que ciertas capacidades humanas, incluidas las facultades morales superiores, son más ricas de lo que cabría esperar de un producto de la evolución biológica. Wallace concluye que debe de intervenir algún tipo de fuerza piadosa para crear estas capacidades. Fuerza piadosa. Darwin estaba horrorizado ante esa sugerencia y le escribió a Wallace: espero que no hayas asesinado demasiado a tu hijo y al mío. Es decir, la creación de ellos, haberla destruido demasiado con esta idea teológica de Wallace. Hace unos años, en un libro llamado What's So Great About Christianity, ¿qué tiene de grande la cristiandad?, el apologista Dinesh D'Souza revivió el argumento de Wallace. Admitió que la evolución puede explicar nuestra bondad o generosidad cuando se trata de beneficiar a nuestros parientes, como la broma de Haldane, donde la amabilidad tiene entonces una clara recompensa genética. Pero eso es diferente del alto altruismo, los actos de amabilidad completamente desinteresada. Para De Souza no hay una justificación darwiniana de por qué voy a renunciar a mi asiento en el bus para dárselo a una anciana desconocida, un acto de bondad que no hace nada por mis genes. ¿Y los que donan sangre a extraños o sacrifican sus vidas por una causa digna? De Souza razonó que estos movimientos de conciencia se explican mejor no por la evolución o la psicología, sino por la voz de Dios dentro de nuestras almas.
El psicólogo evolutivo tiene una respuesta rápida a esto. Decir que un rasgo biológico evoluciona con un propósito no significa que siempre funciona aquí y ahora con ese propósito. La excitación sexual, por ejemplo, probablemente evolucionó debido a su conexión con la producción de bebés, multiplican nuestros genes. Pero por supuesto, podemos excitarnos en todo tipo de situaciones que no tienen nada que ver con tener un bebé. Si ahora digo sexo, ¿quién piensa hoy en bebés cuando oye la palabra sexo? De manera similar, nuestro impulso de ayudar a los demás probablemente evolucionó por el beneficio reproductivo que nos da en ciertas situaciones, y para este argumento no es un problema que algunos de nuestros actos de bondad no traigan ese tipo de beneficio. Y por si sirve de algo, ceder un asiento de bus a una anciana, aunque los motivos puedan ser psicológicamente puros, resulta también un movimiento inteligente a sangre fría desde el punto de vista darwinista. Es una manera fácil de presumir de que soy una buena persona, soy una persona atractiva como para estar cerca. Pero bueno, el argumento general que plantea críticos como Wallace y eso hay que tomarlo en serio, no podemos descartarlo en el tiempo que nos da el programa. Porque realmente la moralidad de los humanos contemporáneos supera lo que la evolución podría habernos dado, ¿no? Las acciones morales muchas veces, como digo, no tienen una relación visible con nuestro éxito reproductivo y no parecen ser subproductos accidentales de adaptaciones evolucionadas. Muchos de nosotros nos preocupamos por gente extraña en tierras lejanas, a punto que donamos fondos que bien podría usar nuestra familia. Muchos de nosotros nos preocupamos por el destino de los animales no humanos, tanto que nos privamos de placeres como comer un asadito. Tenemos nociones morales abstractas de igualdad y libertad para todos. Vemos el racismo y el sexismo como malos. Rechazamos la esclavitud, el genocidio. Tratamos de proteger a minorías a las que no pertenecemos. Por supuesto, nuestras acciones típicamente se quedan cortas, a menudo muy lejos de nuestros principios morales, pero estos principios dan forma al mundo en que vivimos. Tiene sentido maravillarse el alcance de nuestra percepción moral y parecería realmente que hay un ser superior que nos está dictando esos impulsos, sentimientos de pura abnegación. Si esta misma moralidad superior, altruismo superior, pura generosidad sin retribución, la detectáramos en los bebés, el caso de la creación divina, o sea, la posibilidad de que esto venga de Dios, se haría un poco más fuerte. Pero no está presente en los bebés. De hecho, nuestro sentido moral inicial parece estar sesgado hacia los de nuestra propia especie. Si fuera algo venido de Dios, sería universal, como ya dijimos. Pero hay muchas investigaciones que muestran que los bebés prefieren a los de su grupo. Los bebés de 3 meses prefieren las caras de la raza que les es más familiar. Los chicos de 11 meses prefieren individuos que comparten su propio gusto por la comida y esperan que estos individuos sean más agradables que los que tienen gustos diferentes. Los chicos de 12 meses en adelante prefieren aprender de alguien que hable su propio idioma antes que de alguien que hable un idioma extranjero. Más aún, los chicos prefieren a alguien que hable su idioma sin acento extranjero. Y los estudios con chicos más chicos muestran que cuando se los segrega en diferentes grupos, incluso con los esquemas más arbitrarios, como por ejemplo usar camisetas de diferentes colores, o como contesta un alumno de mi mujer en sus clases, le dice, cuando le preguntan la nacionalidad, dice soy de Olimpia. Digo, este tipo de clasificaciones arbitrarias, los chicos favorecen con entusiasmo a sus propios grupos en sus actitudes y acciones. Los que quieren romper el huevo por el lado grueso están peleados a muerte con los que opinan que hay que romperlo por el lado finito, como está esto en los viajes de Gulliver. Incluso si parte de la moralidad nos llega naturalmente, muchos rasgos naturales no aparecen de inmediato. El cerebro, como el resto del cuerpo, necesita tiempo para crecer. Los adultos pueden razonar de acuerdo con códigos imparciales de equidad y justicia y podemos desarrollar conscientemente sistemas que dicten la acción moral apropiada, como encontramos en la ley, las leyes humanas, la religión también y la filosofía. Pero nuevamente no encontramos esta capacidad de abstracción y generalización en los bebés o en los chicos más chiquitos. O sea que parte de la moralidad se va construyendo también. Y además, por ejemplo, la moralidad adulta agrega temas nuevos que no le pueden preocupar a un bebé, como la pureza sexual o la santidad religiosa.
Después de todos estos estudios, no solo con bebés, sino con adultos y con animales gregarios también, lo que el animal es tema de otros programas, la conclusión es que nuestras capacidades morales naturales incluyen un sentido moral, cierta capacidad para distinguir entre las acciones amables y actos crueles, empatía y compasión, sufrimiento por el dolor de quienes nos rodean y el deseo de hacer que este dolor desaparezca. Un sentido rudimentario de la justicia y una tendencia a favorecer la distribución equitativa de recursos. El deseo de ver recompensadas las buenas acciones y castigadas las malas acciones. Los chicos también, en otras historias, no tengo tiempo para contarlo, pero cuando se distribuían los regalos a los personajes, a los monigotes, en forma desigual, los chicos se ponían nerviosos. Y en general tendían a votar para todos igual, la forma más fácil. Ya llegar a la conclusión de que para el que trabajó más o el que se portó más o el que hizo más mérito merece más es un cálculo posterior, es algo que pueden llegar a percibir después. Bueno, los bebés tienen estas propiedades que yo señalé. La moral con la que partimos es primitiva, no solo en el sentido obvio de que es incompleta, sino en el sentido más profundo de que cuando los individuos y las sociedades aspiran a una moralidad ilustrada, una en la que todos los seres capaces de razonar y sufrir estén en pie de igualdad, donde todas las personas son iguales, están luchando contra lo que tienen los chicos desde el principio. El biólogo Richard Dawkins tenía razón entonces cuando dijo al comienzo del libro El gen egoísta: tengan en cuenta que si desean, como yo, construir una sociedad en la que los individuos cooperen generosa y desinteresadamente hacia un objetivo común, pueden esperar poca ayuda de la naturaleza biológica. Los bebés tienen malos impulsos junto con los buenos, así que su moral no puede venir de Dios. Además, si nuestra maravillosa bondad es una prueba de Dios, nuestra capacidad para una maldad es una prueba del diablo. La moralidad, entonces, es una síntesis de lo biológico y lo cultural, de lo no aprendido, lo descubierto y lo inventado. Si después de lo que vimos están desconcertados, bienvenidos al club. Es muy difícil saber seguro lo que pasa por la cabeza de los bebés. Incluso los bebés que se portan bien son muy difíciles de entender. Sus caras de estar pensando a veces son signos de cualquier otra cosa. Darwin mismo se desconcertó más de una vez y lo consignó en su texto Bosquejo biográfico de un bebé. Pero aunque sea difícil, es bueno estudiar a los bebés, porque como apenas han estado expuestos a la cultura, a las normas sociales, a los elementos artificiales del mundo, los bebés son como la materia prima de la humanidad, lo que somos cuando nacemos, en lugar de lo que nos convertimos. Pero bueno, como dije, la información que le extraemos a los bebés es contradictoria y contraria a la intuición de cualquiera que haya visto a chicos tironearse del pelo o golpear a otros con el juguete que tengan a mano o sacarle el juguete al prójimo. Advirtamos que muchos experimentos que conté nos dicen que los bebés tienen un sentido moral, pero si bien los bebés pueden ser imparciales cuando se trata de premiar o castigar a otros, muchas veces dejan de ser imparciales cuando se trata de elegir entre otros y ellos mismos. Algunos investigadores encontraron que en los bebés los impulsos prosociales que mostramos compiten desde el principio con impulsos egoístas. Que es verdad que un bebé prefiere al chico bueno, pero a veces no, si resulta que el malo come la misma galletita que el bebé. A los bebés además, y esto lo hemos mostrado con un ejemplo, les gusta mucho el castigo, demasiado, en un sentido de justiciero implacable. Todavía hay psicólogos calificados que siguen creyendo que los bebés empiezan de cero, que no nacen con conocimientos, sino solamente con sentidos y reflejos, pero que aprenden muy rápido sobre el mundo social, en gran parte por la interacción con sus madres. Pero esta gente insiste en que no está demostrado que los bebés tengan una perspectiva moral. Bueno, a pesar de eso, no estoy muy seguro de lo que hemos demostrado hoy, pero a pesar de eso me parece que el peso de la evidencia que mencionamos indica que hay al menos una parcial moralidad innata en los bebés, y así piensan la mayoría de los psicólogos ahora. Lo que los oyentes deberán decidir, o deberemos cada uno de nosotros decidir, es si es razonable pensar que esa moralidad innata, que no es perfecta, que tiene su lado negativo y que suele estar reservada solo a los semejantes del bebé, a los más próximos,
puede provenir del Dios de todos los humanos o si es un fenómeno conveniente creado por la evolución. No hay más tiempo, nos despedimos con la danza macabra para viola de Camille Saint-Saëns. Que la duda nos acompañe y hasta el sábado.